Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del hemisferio donde ustedes me escuchen. Bienvenidos a esta sesión magistral, esta masterclass, llámenle a ustedes X, esta conferencia que va a versar sobre el líder educativo, el liderazgo educativo y la búsqueda de la excelencia. Me presento mínimamente, mi nombre es Juan Luis Posadas. Yo soy doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Tengo el máster en formación de profesorado, tengo diferentes posgrados y una licenciatura también en Geografía e Historia. Llevo más de 25 años dedicado al mundo de la educación. Empecé en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, en mi departamento en la Universidad Complutense, y después he trabajado 15 años como editor y también autor de libros de texto tanto analógicos como digitales, en editoriales como Edelvives, Pearson Educación, Grupo SM, Anaya, también en Bruño o en ACAL. Desde hace unos años, desde 2011, me dedico en exclusiva a la docencia universitaria, habiendo impartido clases en la Universidad Internacional de La Rioja, en la Universidad Antonio de Nebrija, donde fui vicedecano de Educación, y actualmente imparto docencia en diferentes lugares, como también la Universidad Internacional de La Rioja, CEDEU, que es un centro universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, y a partir de ahora también aquí en el Instituto Europeo de Posgrado. Además de eso, soy el director académico de una startup, de una nueva escuela de negocios digital que se llama NMASE Business School. Bien, vamos a empezar la conferencia, la charla, explicando un poquito, introduciendo qué es esto del liderazgo educativo y por qué hay que buscar la excelencia. Como todos ustedes saben o intuyen, estamos en un mundo hoy en día, en 2018, sobresaltado por la IA, la inteligencia artificial, por la robótica, por el Big Data, ese gran mundo de datos que nos circunda y en el que no sabemos muy bien qué posición ocupamos, y la educación online, que además es cada vez más interactiva. En todo ese mundo virtual, se está hablando de que los robots nos van a sustituir a los profesores en breve. Yo espero que no, porque creo que la calidad y la calidez que aportamos las personas en el trato es insustituible, pero sí que es verdad que nos tenemos que esforzar por buscar la excelencia. En la educación online, por ejemplo, pues ya no vale colgar un PDF, un vídeo grabado de cualquier manera, sino que hace falta una interacción con el alumno, que los profesores, que bueno, pues más o menos tenemos ya una experiencia detrás, podamos interactuar con ustedes y podamos guiarles en ese proceso que es el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Somos los profesores, por tanto, los educadores, los formadores. A mí me gusta la palabra profesor, me gusta la palabra maestro por lo que significa en latín. Profesor es el que profesa una vocación, maestro, magíster, es el que más sabe de algo, ¿no? Somos los educadores los que debemos marcar la diferencia en los procesos formativos, gracias sobre todo, no tanto a nuestros contenidos, sino a nuestras habilidades, a nuestras competencias a la hora de explicarnos, a la hora de hacernos entender por nuestra audiencia. Pero, ¿qué es eso de la excelencia en la educación? ¿Qué es el liderazgo educativo? Bueno, el liderazgo educativo ha sido definido en general por la sociología, por diferentes sociólogos, analizando diferentes tipos de liderazgo. Aquí tengo que introducir un inciso. Todos estos de los tipos de liderazgo, igual que los millennials, las generaciones famosas, son realmente esquemas conceptuales que nos sirven para entender, para poder manejarnos en el conocimiento, en la información que existe. Realmente uno puede tener diferentes tipos de liderazgo. Bueno, pues estos tipos de liderazgo que han definido los sociólogos se pueden aplicar a cualquier centro educativo de formación. Ya les he explicado, yo he estado trabajando en un colegio, he estado en un consejo de
Consejo de Investigaciones Científicas, he estado en una universidad pública, en una privada, en escuelas de negocio, en centros adscritos, en escuelas de secundaria también. En cualquier centro podemos aplicar el liderazgo para transformar esa experiencia educativa que debemos transmitir a nuestros alumnos y alumnas en una experiencia de excelencia. Hay que buscar siempre y en todo lugar la excelencia. Bien, la sesión de hoy está dividida en 5 apartados con una especie de apéndice que es el llamado informe McKinsey, que luego les explicaré qué es. Vamos a ver cómo podemos gestionar la institución educativa, que como digo puede ser una startup, como en mi caso, en mi escuela de negocios somos 8 personas, o una facultad entera, donde pues yo he llegado a gestionar a más de 100 personas. Cuáles son los diferentes conceptos de liderazgo, cómo se gesta un líder, es decir, porque un líder es verdad que podemos nacer líderes, pero normalmente nos hacemos líderes, y cuál sería el auténtico líder que podamos utilizar sus habilidades en una institución educativa. ¿Cómo es el liderazgo en las organizaciones actuales? ¿Cuál debe ser? Pues ya efectivamente el liderazgo autocrático pues ya no se lleva, aunque también tengo que decir que en algunas ocasiones es necesaria una cierta autocracia a la hora de liderar. Bien, ¿cómo debería ser el liderazgo en la dirección de instituciones educativas? ¿Cómo debería ser el liderazgo del equipo docente? Porque estamos hablando de instituciones como si solo estuviéramos hablando del director de un centro o del jefe de estudios, pero si ustedes tienen una cierta experiencia docente y después en el chat, pues imagino que algunos de ustedes hablarán de sus experiencias, al final enfrentarte a una clase requiere también de un liderazgo. Si no eres el líder de la clase, si no eres el líder del aula, para entendernos, difícilmente te van a seguir los alumnos y alumnas en ese proceso formativo. Así que sin ser colegas de los alumnos, porque para eso somos los maestros, los profesores, sí que debemos convertirnos en sus líderes. Líder es una palabra que viene del inglés leader, que significa el que guía, no significa otra cosa. Y bien, finalmente vamos a ver el informe McKinsey, que es un informe que aunque ya es de 2010, claro, parece que no, pero ya se está quedando un poco viejo, han pasado 7, 8 años, es un informe en el que se analizan los diferentes países, los diferentes sistemas educativos de excelencia y cómo han conseguido esa excelencia en función de una serie de parámetros que vamos a ver. Y es muy interesante este informe, yo se lo resumo a ustedes con mucho gusto porque podemos aplicarlo no solo como líderes de una institución educativa, jefes de estudio, directores, jefes de departamento, etcétera, sino en nuestras propias vidas como profesores, como maestros de un aula, de una asignatura. Bien, aquí les he puesto una de estas famosas nubes de concepto de Wordle.net, donde bueno, pues aparecen los conceptos que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Organización, los diferentes cargos, ¿no? Director, jefe, secretario, el informe McKinsey, qué es el carisma, qué es un líder estrella, cómo se gesta un líder, cuál es el liderazgo afectivo, el liderazgo, por ejemplo, gerencial, etcétera. Y, por cierto, ¿qué es un pseudo líder? Bien, empezamos, digamos, con el cuerpo de la charla, de la conferencia, hablando de cómo se gestionan los centros educativos. La palabra gestión se utiliza en los centros educativos cuando hablamos de cómo funcionan estos centros educativos. Pero ojo, porque es una palabra polisémica, es decir, que tiene diferentes significados. Gestión, podemos hablar de gestión como la acción y el efecto de la administración, digamos, del ámbito administrativo de un centro, es decir, un centro publica una nota, eso sería gestión. Alguien se encarga de elaborar el boletín de notas y alguien se encarga de publicarlo bien en el tablón, digamos, analógico, de anuncios del centro y sobre todo, bueno, pues en los diferentes campus virtuales o en la web. Por tanto, eso sería el significado administrativo.
Bien, la gestión, lo que todos pensamos que es gestión de un centro educativo, sería lo que hacen el equipo directivo. Para entendernos a los que somos o hemos sido profesores de a pie, lo que hacen los jefes. Lo que hace el director, el jefe de estudio, los jefes de departamento, en fin, todos los órganos unipersonales de cualquier centro educativo. Y nótese, por favor, que intento hablar para el mayor público posible, tanto desde centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, centros de educación para adultos, educación no formal, academias, escuelas de idiomas, escuelas de bachata, de cualquier cosa, en cualquier centro educativo, que cualquier centro formativo, hay una serie de órganos unipersonales. Lo que hacen esos órganos unipersonales también es gestión. Y finalmente la gestión, otro concepto, otra acepción del término gestión, sería la tarea que se realiza por encargo. ¿De acuerdo? El director del Instituto Europeo de Posgrado me escribe, me encarga esta clase, yo vengo aquí. ¿Tengo poca participación en la planificación de la tarea? Sí. Normalmente se encarga algo, pues hábleme usted sobre, bueno, pues un tema en concreto, venga usted a las 3 de la tarde, hora de España, a impartir la clase, este es el modelo de presentación y a las 3:45 se termina la charla y se abre el turno de preguntas. Por tanto, la tercera acepción, esta clase en concreto sería un ejemplo. Para concluir, por tanto, la gestión sería toda esa movilización de recursos personales, económicos, de tiempo, de espacio, en este caso este campus virtual o un aula concreta, que se, digamos, movilizan estos recursos para conseguir un objetivo determinado en un plazo determinado. Bueno, pues esta pregunta, ¿no? Yo he puesto aquí unas preguntas. Lo que pasa es que es verdad que ustedes solo pueden participar al final. ¿De acuerdo? ¿Qué tareas se realizan por encargo? ¿Y por qué tienen poca participación? Bueno, pues la palabra encargo ya lo dice, ¿no? Alguien piensa por ti y tú ejecutas. Bien. Por lo tanto, las actuaciones que se realizan en una institución educativa sobrepasan el ámbito de la simple administración del centro. Una institución educativa no es poner aquí, en esta sala, una sala insonorizada, con unas buenas instalaciones que tiene el Instituto Europeo de Posgrado, sino, bueno, y no es poner un ordenador, una cámara y una persona que me está ayudando, sino que también incluye el contenido, la búsqueda de la persona que tiene que hablar, etcétera, etcétera. Bueno, y por supuesto, todas las acciones necesarias para que al otro lado de esta pantalla y de esta cámara que tengo delante, pues haya una serie de oyentes que todavía no sé si son muchos o pocos. Bien, que es importante también que toda la comunidad educativa participe en la gestión del centro. Es lógico. Si eres el director, está a tu cargo la gestión del centro educativo o formativo, la academia, el gimnasio, lo que sea, ¿no? Pero todos participamos en la gestión. Si tengo que impartir una clase de 9 a 9:50 y yo llego a las 9:00, pues es probable que entre que cargo el PowerPoint, la presentación o llevo una práctica realizada, etcétera, pasa un tiempo. Por tanto, si yo me anticipo, estoy participando también en la gestión del centro. No hay que excluir a otros profesionales y estamentos de los órganos de gobierno del equipo directivo. Todos colaboramos en esa acción maravillosa que es la acción formativa, el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje, que por cierto, imagino que en alguna otra clase lo habrán oído, no es un proceso unidireccional. En la enseñanza-aprendizaje yo no enseño y ustedes aprenden. Ustedes me enseñan a mí también y yo debo aprender. Y con ese feedback que todos conseguimos en cualquier acción formativa, podemos ir, cambiando sobre la marcha. Eso implica una competencia nuestra y una habilidad que debemos desarrollar, y aquí lo siento, con la experiencia. Y dos, nos permite mejorar en la siguiente acción formativa
nuestra interacción con el alumnado. Bien, ¿cuál sería un centro eficaz? El que sea autónomo para definir sus objetivos y sus tareas. Por supuesto, contando con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa, pero el eficaz es el que, en definitiva, digamos, es independiente, es autónomo, puede volar, ¿de acuerdo? También hay que tener muy en cuenta la participación en la planificación de las acciones formativas. En el caso de esta conferencia, desde el minuto 1, y estamos hablando que a mí me contactan en marzo, hasta hoy, he participado en la planificación, en el horario, en el día que tengo que venir, en cómo es el modelo de presentación, etcétera. Por tanto, bueno, pues esta formación, permítanme que utilice esto como ejemplo para explicarme, pues también, ¿no? Un centro, una buena gestión de la institución educativa es aquella que tampoco diferencia entre los órganos de línea y los órganos de staff. Me explico. Un órgano de línea sería, en el caso del Instituto Europeo de Posgrado, el Departamento de Medios Audiovisuales. Y un órgano de staff sería, por ejemplo, pues la asistente o el asistente del director académico. No hay que diferenciar, son tan importantes, ambos aportan algo a la gestión de esta institución educativa. Esto lo tengo muy claro en los sitios donde he dirigido, ¿no? Yo como director soy más fuerte si cuento con el consenso del claustro. Consensum en latín es con el sentido, es decir, tengo el sentido, tengo el sentir, tengo el apoyo, el aliento de los miembros de mi claustro. Esto no significa que no pueda haber disensiones. En cuanto se juntan dos personas, al menos en España pasa, hay discusión, ¿no? Pero se pueden llegar a consensos, se deben llegar a consensos y el director o directora que tiene el consenso de su claustro, sea este grande o pequeño, tiene mucha más fuerza que si, digamos, rema contra corriente. Y después es muy importante, tengo un experto, un amigo que es experto en evaluación, que es Santiago Castillo, que ya está jubilado, el catedrático de la UNED en España, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que decía, lo que no se evalúa, se devalúa. Es decir, cualquier acción formativa debe conllevar una evaluación. Debe haber alguien que pueda evaluar esto. Claro, en una clase que queda grabada es bastante fácil de decir, pero muchas veces cuando nos metemos en un aula presencial con nuestros alumnos y cerramos la puerta, nadie nos puede evaluar. Nos evalúan los alumnos, pero en su evaluación, pues debido probablemente a sus carencias o a lo que ellos pretendían obtener, etcétera, su evaluación está, entre comillas, algo viciada. Es interesante que invitemos a colegas nuestros a que entren en el aula. El aula, como dicen los sociólogos, algunos sociólogos marxistas, en las aulas de las clases, de los colegios y de las escuelas debieran ser aulas sin paredes, ¿no? Que estén en conexión con el entorno y sobre todo abiertas a la crítica tan necesaria hoy en nuestros días. ¿Cómo podemos analizar la gestión de los centros para saber por qué hacemos las cosas como las hacemos, para qué las hacemos, quiénes somos, cómo somos? Bueno, pues participan diferentes instrumentos. Primero, los agentes, que son varios, profesores, el equipo directivo, los propios alumnos, las madres y los padres también son muy necesarios, el PAS, el servicio de administración, por ejemplo, el servicio de la administración local, inspectores, todos estos son los agentes y los ámbitos son las áreas de intervención donde tiene lugar la acción formativa. Puede ser una intervención curricular, es decir, se puede analizar la gestión de este máster o de esta masterclass simplemente viendo el contenido. Sería un ámbito curricular. Viendo, por ejemplo, el formato. Pues 1 hora, 45 minutos más 15 de charla. Ámbito administrativo. Por ejemplo, de servicios, cómo es el formato técnico de esta clase, etcétera. Bien, vamos a ir viendo ya, porque llevo 20 minutos y deberíamos ir avanzando, qué es el liderazgo, cuál es el concepto, cómo se gesta el liderazgo y quién es el auténtico líder.
Bien, hay muchos conceptos de líder, pero a mí me gusta quedarme con aquella persona o incluso equipo de personas que puede liberar desde dentro nuestra energía interior, la energía interior de otras personas. Les pongo aquí una foto de Mandela, pero me estoy acordando de la película de la película, ahora no caigo, bueno, del actor americano que hace de Mandela en una célebre película sobre un equipo de rugby, y efectivamente, bueno, pues una persona humilde, Mandela, que inspiraba y que hacía que las personas sacaran, en este caso el equipo de rugby, sacara todo de sí mismo, ¿no? ¿Qué decir de Gandhi, no? Gandhi, pues una persona casi un filósofo, aunque él era abogado de formación, que cogió a un país, entonces tenía 100 millones de habitantes, hoy tiene más de 1000, la India, y echó a andar, una nación entera echó a andar gracias al liderazgo de un hombre. Eso es un líder, ¿no? Realmente tanto Mandela como Gandhi eran servidores de sus seguidores. No se ponían a la cabeza. Muchas veces iban incluso en segunda o tercera fila en las manifestaciones. Ellos servían, ¿no? Pero claro, estas personas nace una cada generación, ¿no? ¿Cómo puede gestarse un líder? Lo primero, hay que tener una predisposición para el ejercicio del liderazgo. Hay que ser poco humilde, también les diré, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, es que yo valgo, ¿no? Valgo para ser líder. También es importante saber cuáles son las peculiaridades de los seguidores. Si resulta que nuestros seguidores son todos líderes en potencia, va a ser difícil ser el líder de ese equipo. Y después ver cuál es la situación concreta del liderazgo, cuál es la situación concreta que se pretende liderar. No es lo mismo liderar un claustro de profesores universitarios, ya les adelanto, bastante complicado, que liderar un equipo de fútbol de alevines, ¿de acuerdo? Bien, un líder no es una estrella. Lo siento por Cristiano Ronaldo, lo siento por Messi, lo siento por estos futbolistas que son estrellas. Realmente al final, yo no sé mucho de fútbol, pero me da la sensación que tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, como en otros equipos, una cosa es el que marca goles y otra cosa es ese que dicen que en el vestuario es el líder, ¿no? Que aglutina, que es el pegamento del grupo, ¿de acuerdo? Por tanto, el líder es el pegamento, no la estrella, no el que marca goles. En un equipo de comerciales, uno puede vender muchos pisos y sin embargo el que cohesiona al grupo es otro. Bien, tampoco debemos confundir al líder con los pseudolíderes. Y aquí les he puesto 3 ejemplos. El autócrata, ¿no? El mandón, vamos a llamarlo así, incluso un poco el abusón, ¿no? En el cole, el que nos daba capones, ese es un pseudo líder. El promotor de relaciones, el amiguete de todos, la mayonesa de todas las salsas, tampoco. El paternalista, el que nos mira por encima del hombro, nos da un apretón de manos, tampoco. Y tampoco el que nos permite hacer todo. El auténtico líder sería el que impulsa la actividad de los individuos y a que además es seguidor inteligente, es decir, con conocimiento de causa de otros líderes. Aquí les pongo 4 tipos de líderes. Perdónenme ustedes porque soy un poco antiguo y entonces les he puesto un papa que lleva muerto 20 años, Obama, que ya no es presidente, la reina Isabel II, que debiera llevar muerta hace 20 años, y Vladimir Putin, que acaba de ganar su sexto, nada más y nada menos, su sexto mandato como presidente de Rusia. Pues estos para mí son pseudo líderes. Juan Pablo II sería un líder promotor. Él actuaba por detrás, sin duda la democracia en Polonia, incluso la caída de los regímenes comunistas, tienen mucho que ver con sus acciones de promoción por detrás. Vladimir Putin, como dirían ellos, es un autócrata, claramente. La reina doña Isabel II, pues sería una reina paternalista, no, sería maternalista.
Y Obama pues era un conseguidor de acuerdos, un líder permisivo. Hay otros muchos más líderes estrella, cualquier presentador de televisión, un futbolista de élite, o incluso algunos presidentes de empresas, Elon Musk, como dicen los americanos, claramente es un líder estrella. ¿Cómo debería ser el liderazgo en las organizaciones actuales? Bien, el liderazgo en el equipo educativo. El líder, el director de un centro educativo, como repito, de cualquier centro educativo, ha de compartir su liderazgo. No puede ser un líder único, un líder autocrático. Debe delegar responsabilidades y además debe tener el olfato, y esto es muy importante, es fácil decir y difícil de hacer, de encontrar posibles líderes secundarios y de promover el liderazgo de sus, entre comillas, subordinados o incluso de sus pares, ¿no? En un centro educativo el director normalmente es un profesor, por tanto los otros profesores son sus pares, sus iguales. Bien, venimos de una cultura en España, me refiero, que es donde estoy en Madrid, donde estoy hablando, donde efectivamente el liderazgo antiguo era autocrático. Si veías que había un posible líder en tu grupo, más que promocionarle, le hundías para que no destacara mucho. Eso ya no existe. Y desde luego en un equipo directivo de un centro educativo eso es horroroso. Hay que promover el liderazgo. Bien, el equipo directivo, como todos ustedes saben, en un centro educativo, al menos aquí en España, es un órgano colegiado. Collegium en latín significa que entre todos legislan, entre todos deciden. Un órgano colegiado formado por el director o directora, jefe o jefa de estudios, secretario o secretaria y diferentes jefes de departamento. ¿Cuáles son sus funciones? Básicamente producir resultados, eso en general en cualquier empresa, la gestión económica del centro, la gestión de los recursos humanos, es decir, del equipo tanto docente como administrativo y PAS y de servicios que existen en los centros, y también toda la parte administrativa. Hacen falta auténticos líderes. Para conseguir esa excelencia hacen falta auténticos líderes, con diferentes tipos de liderazgo. Primero, un liderazgo instruccional, es decir, transaccional. Ofrezco servicios a cambio de una compensación económica, de horas, de salir antes, etc. Puede ser un liderazgo gerencial, es decir, yo soy el director y por tanto estas son mis funciones y estos son mis poderes y bueno, pues los desarrollo, ¿no? Yo soy el jefe de estudios, por cierto, el que más poder tiene dentro de un centro, más que el director, y aunque a ti te cueste levantarte a las 5:30 de la mañana, tú tienes que dar clase a las 8, y tú, que vives al lado del centro, te dejo, sin embargo, venir a las 11. Es la posición de poder. Vemos que no es un liderazgo que vaya mucho con los tiempos, ¿no? O que al menos no es un liderazgo muy inteligente, aunque a veces sea necesario. Liderazgo contingente es aquel que es eficiente para retos organizativos. A ver, el jefe de área, el director de mi área, en este caso sería Alcobendas, un pueblo de aquí de Madrid, dice que tenemos que organizar un congreso de autismo en educación primaria. Bien, y me dice que lo tengo que hacer en un mes. ¿Por qué me lo encarga a mí como director de este centro? Porque soy bueno para organizar, porque soy un líder contingente. Este sería el liderazgo contingente. Liderazgo instruccional, aquel que se basa en la experiencia del líder. Bueno, pues los que peinamos ya canas y hemos estado en diferentes niveles de organizaciones educativas, pues tenemos ya una experiencia, tiramos de experiencia, tiramos de contactos. Es muy bueno, ¿no? Los contactos que tenemos en el móvil a veces son también poder, ¿no? El liderazgo moral, bueno, pues Mandela. Es un señor que se tira 28 años en la cárcel, sale de la cárcel y lo primero que hace es perdonar a sus captores, a las personas que le han mantenido preso, y no estamos hablando de un estado de derecho y de una cárcel y de una serie de derechos, sino de un estado opresor como era el apartheid en Sudáfrica, ¿vale? Entonces perdonar a las personas que te han mantenido
en prisión, que incluso te han torturado, eso te da un liderazgo moral. En ese liderazgo moral te basas por tu implicación, por tu trayectoria para liderar. Liderazgo participativo es aquel que implica al personal en la organización. Y finalmente, el mejor sería el transformacional, el que potencia la implicación de todos los actores, alumnos, padres, PAS, personal de administración y servicios, profesores, actores locales, sindicatos, centros de formación, de prácticas, etcétera, potencia esa implicación de todos ellos en la toma de decisiones. Ahí tienen, por tanto, que el líder necesita tener visión, necesita tener carácter y necesita tener actitud para desarrollar todos estos ámbitos del liderazgo. Bien, ahí tienen un poco cuáles serían las competencias del director de un centro educativo. Impulsar la cultura de la institución, esto es muy importante, no solo en centros privados que puedan tener una ideología más o menos, por ejemplo, en España, religiosa, católica o lo que sea, ¿no? Sino también en los centros públicos. También la cultura de una institución tiene mucho que ver con el entorno social, político, económico, cultural. Hay que decir, no es lo mismo un centro en Lima, en el centro de Lima, que en un barrio residencial, que en una barriada obrera o incluso en una zona más deprimida o más marginal de la Puna, ¿no? Del altiplano, ¿de acuerdo? También una de las competencias del director es unir los elementos de la institución mediante la motivación, saber cómo motivar a tus profesores es muy importante, pero saber cómo motivar a la secretaria o secretario que está de cara al público es casi más importante, porque al final es la primera trinchera que tiene un centro cuando le llega un padre de un posible alumno. Por tanto, estamos hablando de un cliente, de un usuario, dependiendo de cuál es nuestra visión organizacional, diremos que es un cliente, un usuario. Si nuestro centro no es muy bueno, a lo mejor es un paciente, ¿de acuerdo? ¿Cómo motivar a esa persona que está de cara al público o a la persona que está con el teléfono recibiendo a lo mejor 80 llamadas diarias, ¿no? Cómo podemos potenciar las posibilidades de otros de nuestros profesionales y cómo podemos distribuir el liderazgo entre colegas. Al final, un buen jefe es aquel que distribuye las tareas y que está pendiente de lo que hace cada uno de sus colegas. Es importante, por tanto, desarrollar un liderazgo típico y exclusivo de los centros educativos, que es lo que los sociólogos denominan liderazgo pedagógico y educativo, que al final es la promoción de la potencialidad de la comunidad educativa para conseguir una educación de calidad. Claro, aquí diremos, ¿cuáles son los indicadores de calidad en un centro educativo? Pues esto ya sería motivo de otra clase. ¿Qué es un líder pedagógico? ¿Qué es un líder educativo? ¿Cuáles son sus dimensiones? Bueno, carisma, afecto, anticipación, profesionalidad, participación, una dimensión cultural, es decir, de contenido, de trasfondo, porque si no somos marionetas, ¿no? Si no tenemos nada detrás, si yo no tuviera nada detrás, pues sería aquí un payaso, un actor, ¿no? Que está actuando. La dimensión formativa, es decir, la formación que uno ha tenido, y la dimensión gerencial, cómo uno actúa de cara a nuestro público, a nuestros clientes, a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Los ingleses dicen pupils, pupilos, que es una palabra realmente bonita, ¿no? Bien, vamos a ver brevemente, y yo he querido ejemplificar, como yo soy historiador, pues he tirado de personajes históricos del siglo XX, básicamente la mayoría, o del XXI, pero para que ustedes lo entiendan. Dimensión carismática. ¿Cómo podemos desarrollar o qué significa la dimensión carismática? Es aquella que atrae hacia sí a las personas. Es decir, no creo que haya que explicar mucho qué es el carisma. La atracción que uno ejerce sobre otras personas. ¿Por qué? Pues porque tienes autoridad profesional, porque tienes una trayectoria,
porque se te reconoce legitimidad, has sido nombrado conforme a unos criterios, porque tienes la estima de la comunidad educativa. He querido poner a Kennedy, aunque Kennedy es ciertamente o fue ciertamente un presidente polémico, porque ha pasado a la historia como un presidente que buscaba la paz, la modernidad de Estados Unidos, pero también es el presidente que estuvo a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial con la URSS o que invadió la isla de Cuba. Por tanto, es curioso cómo la historia selecciona facetas según los personajes, ¿no? La dimensión afectiva es aquel líder que trata con cortesía a las personas del centro, que muestra reconocimiento a todas las personas, que protege de las críticas injustificadas, tanto de carácter personal como profesional, de todos los actores del centro, que apoya la acción de los profesores y que se preocupa por conocer las necesidades, pero de manera sincera. No, ¿cómo estás? Y pasas a otro tema, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Me han dicho que tu madre está en el hospital. En fin, conocer si necesitas salir antes de clase o si quieres te podemos cambiar una clase o esta semana te pongo un sustituto y la semana que viene, en fin, dar soluciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues creo que podría ser una persona Mandela, Nelson Mandela podría ser el que ejemplifique esta dimensión afectiva. La anticipadora o previsora, aquel líder que prevé lo que va a pasar, que tiene clara la misión del centro, a dónde quiero llegar, cómo hacerlo. Y que en esa escalada, en ese escalamiento que uno realiza de esa misión del centro, plantea una serie de metas arriesgadas, pero que son alcanzables. No me valen esos jefes que dicen, esto lo quiero para ayer. Pues oiga usted, habérmelo dicho antes de ayer, ¿no? Es decir, que ponen metas. No, pues esto para mañana. Vale, es mucho trabajo. En España diríamos mucho curro. Es mucho trabajo, pero podemos hacerlo, ¿no? Y aquí creo que podría ser Steve Jobs, ¿no? Este nuevo santo del capitalismo del siglo XXI, que es Steve Jobs, que efectivamente anticipaba, tenía una misión, una visión también, ¿no? La dimensión profesional sería aquel líder que resuelve los conflictos que aparezcan, que experimenta con las innovaciones, que busca la calidad, que mejora los diseños curriculares, que fomenta la elaboración también de documentos de planificación en el centro. Por tanto, sería el verdadero profesional, ¿no? He puesto una foto de un catedrático de filosofía, que es un experto en educación, al menos en España, José Antonio Marina. Bien, dimensión participativa. Es aquel líder que elige con criterio y acertadamente, todos nos podemos equivocar, a un colaborador que se apoya mucho en esos líderes intermedios, que promueven la participación en las decisiones y que también potencia la participación de padres y alumnos. Y la primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, yo creo que se caracterizaba, porque fue ejecutada o asesinada, se caracterizaba por esta dimensión participativa. Tenemos a Bill Gates con una dimensión cultural. Promueve la cultura educativa, el perfil organizativo propio, bueno, pues que más que Microsoft, ¿no? Que tiene su propio perfil clarísimo, que explora los intereses del personal pedagógicos, de educación, de formación, que es creativo con las soluciones y que además ejemplifica con su conducta los valores del centro. A mí me sorprendió leer que era ¿cómo se dice?, el filántropo mayor que ha existido en el mundo, ¿no? Por el volumen de dinero que yo creo que prácticamente toda su fortuna la ha donado a organizaciones benéficas y se implica él personalmente. Por tanto, tiene una conducta, desde luego, envidiable y que puede ejemplificar los valores del centro. Bien, la dimensión formativa, lógicamente aquel que promueve todo lo que sea la formación de los miembros del centro educativo, que fomenta esa formación, que apoya la investigación, y se me ha ocurrido, la verdad que aquí era difícil, pero bueno, César Alierta, presidente de Telefónica, de Movistar en España, que efectivamente ha dado un vuelco en cuanto a la formación de sus cuadros y yo creo que es un ejemplo de esta dimensión formativa. Y finalmente la dimensión gerencial sería aquel que participa en el nombramiento. Aquí vemos a Margaret Thatcher, primera ministra británica,
casi parece que está nombrando con su dedo a alguien, que clarifica las funciones, que deja muy claro, no, tú te dedicas a esto, que promueve y se encarga personalmente de la adquisición de recursos y que convoca y preside todos los órganos del centro. Vamos a ver muy brevemente cuál es el liderazgo en la dirección de instituciones educativas. El primero es el director o directora y jefe de estudios. Estos tienen básicamente la función de dirigir el día a día del centro, de encargarse del buen funcionamiento académico y pedagógico del centro. Y en el caso del jefe o jefa de estudios, sustituir también al director. Les he puesto aquí un organigrama real de un centro de formación profesional y bachillerato de España, donde del jefe de estudios, en este caso don Jaime Rodríguez Cerezo, pues depende jefe de estudio de bachillerato, los diferentes tutores de bachillerato, los profesores, los alumnos, la administración, en general depende todo el funcionamiento del centro. Bien, también los profesores podemos y debemos ser líderes del equipo docente. Debemos, tanto en nuestro aula como con nuestros compañeros, en esa sala de profesores mítica, donde los alumnos nunca hemos podido entrar y no sabemos muy bien qué ocurre, pero ahí debemos poder desarrollar relaciones con profesores dentro y fuera del centro, cuestionar nuestra práctica docente. El día que dejen ustedes de cuestionarse, dejarán ustedes de ser buenos profesores, buenos docentes. Nos tenemos que cuestionar todo, ¿eh? Y yo cuando salga de aquí me voy a cuestionar pues muchas cosas de esta clase. Por ejemplo, lo siento, pero me picaba, ¿no? He tenido que usar un pañuelo delante de ustedes. Bueno, pues no debería haberme aguantado, pero bueno, estas cosas ocurren. Participar en asociaciones educativas es muy importante, no me refiero a sindicatos solo, sino yo que sé, asociaciones de profesores de geografía de la Comunidad Autónoma de Madrid, o asociaciones, la Asociación de Profesores de Ciencias de la ciudad de Cali, en Colombia, ¿vale? Permitir la evaluación del desarrollo de nuestras clases, que entre alguien a vernos. Yo espero que la dirección del Instituto Europeo de Posgrado vea esta clase y me diga, hombre, Juan Luis, pues muy bien los contenidos, pero tu gestualidad pues no es muy adecuada, o a lo mejor vas muy rápido, lo veremos ahora en el chat, si es muy rápido o no. Y también fomentar los trabajos colaborativos con otros profesores. Les he puesto aquí una ilustración de Forges, un dibujante español que ha muerto este año, importantísimo, en el que, bueno, pues el año 2080 es indignante. Quieren cambiar la asignatura de capitalismo salvaje por la de aprender a leer, a pesar del concordato firmado con Estados Unidos. Nuestras raíces a tomar viento. Bien, ser profesor es de verdad un trabajo de 37 horas a la semana. ¿No deberíamos estar pendientes efectivamente de hacia dónde nos llevan los nuevos movimientos sociales, culturales, políticos, económicos en nuestro quehacer docente? Pues a esto me refiero. Debemos cuestionar nuestras prácticas, debemos participar en asociaciones para que nunca sea la asignatura, sustituya la asignatura capitalismo salvaje, es un chiste, ¿no? A la de aprender a leer, ¿no? Siempre será más importante aprender a leer y aprender con una lectura, por supuesto, intelectiva, ¿de acuerdo? Y bien. Y ya para ir terminando, porque veo que se ilumina ya un panel aquí que tengo con algunas preguntas, vamos a ver muy brevemente qué es el informe McKinsey. El informe McKinsey es del año 2010 y es un informe en el que se analizaron 20 sistemas educativos, 20 sistemas de éxito educativos, para ver qué convierte un sistema educativo de bajo desempeño en uno bueno y ese bueno en uno excelente. ¿Cómo se puede conseguir la excelencia educativa? Y ojo, digo que esto se puede aplicar al sistema educativo de Finlandia o se puede aplicar al sistema educativo que ustedes en concreto utilicen o que yo en concreto utilice en cada una de mis sesiones formativas, de mis masterclass, como es esto, o de mis clases normales con mis 8, 10, 15 alumnos presenciales. Bien, lo primero es que cualquier sistema educativo puede mejorarse en menos de 6 años. No hace falta una generación. En menos de 6 años, en un lustro, 5 años, podemos mejorar un sistema educativo. Estos son conclusiones después de un estudio muy serio, muy riguroso, sobre 20 sistemas educativos en el mundo, ¿eh? No es una cosa que se haya inventado un señor o una señora.
Bien, los sistemas que mejoran generalmente se dedican más a mejorar cómo enseñar, que a cambiar lo que se enseña, qué se enseña. Es decir, es más importante analizar y cambiar nuestra forma de enseñar, nuestra forma de llegar a ustedes, que lo que realmente estamos diciendo. Lo que estoy yo diciendo no me lo he inventado yo. Lo he buscado, me he formado, he preparado la conferencia, pero no es algo original. Cuando ustedes expliquen, yo qué sé, las cruzadas, pues no se lo van a inventar, no son ustedes especialistas en eso. Pero lo que sí pueden mejorar es cómo enseñarlas. Bien, tercera conclusión. Los sistemas deben aprender de aquellos que estuvieron en niveles parecidos en vez de mirar a sistemas que son significativamente mejores. Me enfado mucho, pero mucho, cuando veo comparar al sistema educativo español con el finlandés. Pues vamos a ver, es que el finlandés es el número 1 del mundo. O el de Singapur, que es el 2 o el 3. Y España está en el 20. Vamos a ver, vamos a compararnos con el que esté en el 18, con el que esté en el 17. Vamos a ir paso a paso. Bien, otra conclusión es que una de las decisiones más importantes es el énfasis entre mandar y persuadir a las distintas partes de los sistemas educativos. Sí, yo puedo intentar cambiar el sistema educativo de mi centro, por ejemplo, o de mi departamento, mandando, ordenando, imponiendo. No, oiga usted, persuada, convenza, no venza, convenza. Ya termino. La quinta conclusión del informe McKinsey es que hay 6 intervenciones necesarias. Primera, mejorar la capacidad de enseñar de los profesores. Somos el centro. Somos el centro del proceso formativo. Si no se nos mejora nuestra capacidad de enseñar, no va a mejorar el sistema educativo. También deben mejorar los directores y para eso hay programas, másteres, cursos para enseñarles a gestionar. También cómo evaluar a los alumnos. No tiene ningún sentido. Yo estoy en un sitio, no digo cuál, donde enseñamos competencias y después el examen es un examen tipo test de contenido teórico. Pero si lo que le estoy enseñando en clase es práctico y es competencial y es de habilidades, de skills, como dirían los ingleses o americanos, y después le dan un tipo test, pues no. Tenemos que mejorar la evaluación de los alumnos, mejorar la información del sistema. El sistema necesita ser alimentado de datos. Y no solo de datos, sino también tenemos que mejorar nuestra capacidad de analizarlos. Facilitar también las mejoras por medio de introducción de políticas y leyes en educación, pero no solo. En España hemos cambiado 4 veces el sistema educativo. ¿Ha mejorado mucho la educación? Hombre, con respecto al trivium y el quadrivium medieval, sí. Pero no solo deben ser leyes, no solo debe ser revisar el currículum, sino también, por ejemplo, la remuneración de los profesores. Queremos ser como Finlandia, en España, pagando 1/3 de lo que cobra un profesor de Finlandia. Bueno, oiga usted, pues no. Sexta conclusión, y ya voy terminando. Los sistemas más avanzados son los que dan más autonomía o equilibran mejor la autonomía de los colegios con una enseñanza sostenible en el tiempo, en el espacio y sostenible económicamente. Séptima, es muy importante aprovechar las crisis, los cambios, para lanzar las reformas. Por ejemplo, hay un informe crítico que destroza el sistema educativo español, haga usted una reforma. Hay una crisis económica que hace que tengamos que, como decimos en España, apretarnos el cinturón. Bueno, pues haga usted una reforma. A ver cómo podemos mejorar la educación con menos. O hay un cambio de líder en el país, ¿bien? O en el centro. Hay un nuevo director o directora y hacemos una reforma. Y finalmente, y ya con esto termino, la estabilidad en la dirección de la reforma, o sea, de quién está haciendo la reforma, quién está liderando esa reforma, es crítica. No se puede, si estamos hablando que un proceso de reforma educativa es de 5 o 6 años y el ministro de Educación, hay 3 cambios de ministerio, o si el director de un centro educativo lo cambiamos y ponemos a otro con otras ideas, no va a funcionar. No se van a conseguir esas mejoras rápidas en los resultados de los alumnos. Porque, y con esto termino, es la calidad de la enseñanza que obtienen los alumnos el resultado, el objetivo final de toda acción formativa. Es el alumno. El alumno es nuestro producto.
El alumno es el producto de la educación, no el contenido de esta clase, no lo que yo estoy diciendo. Es usted, lo que usted ha conseguido atendiendo esta clase, atendiendo un máster, haciendo un curso de no sé qué, o haciendo un posgrado, o yendo a un colegio de primaria. Es usted el contenido, el producto del sistema educativo y de la formación. Por tanto, es a usted al que nos debemos los profesores. Son ustedes los que nos pagan el sueldo y son ustedes los que hacen que nuestra vida tenga sentido. Así que muchas gracias a todos. Vamos a empezar, por tanto, en estos 15 minutos, 10, 12, 15 minutos, las preguntas que tengan todos ustedes a bien realizar. Voy a ver si sé hacerlo, ampliar el panel de las preguntas. Bien, no sé cuántas personas hay, 55 personas. Sí, aquí veo que alguien me ha recordado que era Morgan Freeman, el actor que hacía de Mandela en la película, y la película, el nombre de la película ahora mismo no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua, como decimos. Bueno, don William Alberto Ramírez Forero pregunta, de todos los modelos de liderazgo, ¿cuáles permiten el mayor interés del grupo? Pues yo creo que el liderazgo participativo, lo dice la propia palabra, todo lo que sea hacer partícipe al grupo, en este caso, por ejemplo, a los colegas en un centro educativo, pues es el liderazgo más efectivo. Bien, la señora Judy Catarine Valenciano Cabrera pregunta, ¿cree que se debe cambiar el sistema educativo, dejar el tradicional y visualizar un nuevo horizonte de esta nueva generación para que sea mejor la comprensión y deje de ser tan rústico? Creo que la respuesta está en mis canas, ¿no? El sistema tradicional de enseñanza ha dado lugar a alumnos que son nuestro producto, a productos como Albert Einstein, como, en fin, todos los grandes genios que ha habido en el siglo XX, está habiendo en el siglo XXI, el propio Elon Musk, el propio Bill Gates, el propio Steve Jobs, son todos producto de una educación tradicional. Podemos pensar, bien, vamos a cambiar cosas, vamos a mejorar cosas de la educación tradicional, vamos a cambiar los formatos. Ustedes me ven aquí, estoy en un aula insonora, más o menos neutra, podemos cambiar, probablemente, a mí no me gusta mucho la iluminación de este aula, podemos mejorar la iluminación, ¿no? Para que no sea cenital, ¿no? Estoy viendo que me está haciendo unos brillos aquí muy feos, ¿no? Pero realmente lo bueno de la educación tradicional la tienen ustedes en esta pantalla, que es un profesor con una trayectoria que les habla mirándoles a los ojos y que intenta hacer la formación lo más interactiva posible. Si están ustedes en un centro escolar, pues lógicamente ya nadie da una clase magistral. Una clase magistral de esa que empieza a las 9 y termina a las 9:50. Abran ustedes el libro por la página 37. Vamos a ver el epígrafe referido a las geosinclinales. Una geosinclinal, hombre, ya nadie hace eso. Por tanto, Judy Caterine, pues digamos la educación tradicional ha cambiado, ha mejorado. Ahora bien, experimentos con gaseosa, decimos en España. Por tanto, a Albert Einstein, a Stephen Hawking, que no me venía antes el nombre, ¿no? Que acaba de fallecer. Estos son productos de la educación tradicional y además en ambos casos de una educación muy tradicional. Albert Einstein estudió con un sistema educativo prusiano, por tanto del siglo casi XIX, y Stephen Hawking estudió en Cambridge. Por tanto estamos hablando de una educación muy elitista, ¿no? Pero educación tradicional. Bien. Claudia Marcela Tamayo pregunta, ¿existe un modelo de liderazgo y gestión educativa que sea transferible a varios contextos independientes donde sean creados? Como he dicho, todos son transferibles. He puesto varios ejemplos. ¿Pueden estar ustedes de monitor de, ¿cómo se llama eso?, del ciclismo indoor en un gimnasio? Eso es una acción formativa, eso es una acción educativa
o pueden ser ustedes catedráticos de física cuántica en una universidad pública. Cualquiera de estos puestos son susceptibles de aplicarse estos conceptos de liderazgo. Por tanto, por eso hablo de liderazgo educativo. Muchas gracias, Sergio Salguero, que nos puede dar consejos desde su experiencia para mejorar nuestras funciones como docentes. Bueno, pues si me piden desde mi experiencia, yo les diría, hay que ser cercanos a los alumnos, tenemos que tener la sensibilidad, yo tengo 50 años, intento enterarme de cuáles son los músicos que escuchan, mis chicos de 18, 19, 20 años, de cuáles son sus intereses, de qué redes sociales usan, pues leyendo artículos, preguntándoles a ellos. Tenemos que ser cercanos, pero no somos sus amigos. No tenemos por qué ser amigos de nuestros alumnos. Tenemos que ser sus líderes. Tenemos que ser las personas que les inspiren. Y luego tenemos que ser las personas por las que sientan respeto. Ojo, no el respeto, no el silencio de los corderos, el respeto de los muertos. No, el respeto, un respeto activo. Y desde luego, para hacer que los... A ver, porque es que esto, esto está avanzando. Para hacer que nuestros alumnos, estos tips, ¿no? Que nuestros alumnos, que podamos mejorar nuestras funciones como docentes, pues implicar a los alumnos, hacer que participen, que se comuniquen, que dejen el móvil. Mis alumnos están todo el día así. Bueno, por cierto, prohibir el móvil yo tampoco soy absolutamente partidario, ¿no? Pero por Dios, que levanten los ojos de la pantalla, que atiendan a la persona que tienen al lado. Bien, existe un modelo que sea... ¿Cómo puede hacer para que los colegios técnicos gradúen alumnos técnicos preparados para competir? De Javis Yepes. Bueno, perdón, Sebastián Angulo pregunta qué opina sobre el sistema de educación presencial y virtual. Cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno tiene sus virtualidades, sus virtudes. La educación virtual, la educación online, me permite estar hablando desde España y estar comunicándome con ustedes que a lo mejor están en Colombia, en México o en Brasil. ¿De acuerdo? Esa es una maravilla. No van a venir ustedes hasta aquí, gastarse 2.000 euros para verme a mí. Tendrán ustedes cosas mejores que ver en España o que hacer en España, ¿no? La educación presencial es más directa, más cercana, más cálida. Podemos atender, ayudar personalizadamente a los alumnos, ya a ustedes no les veo, aunque la educación online existiría la posibilidad efectivamente de que ustedes pudieran activar sus cámaras e incluso sus micros y hablar. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, el tema de los técnicos, básicamente con programas de formación. En Europa, todos nuestros programas de formación profesional y también las enseñanzas técnicas tienen siempre obligatoriamente la, digamos, obligación de hacer prácticas en centros profesionales, en empresas. Así que acercar el aula, quitar las paredes de las aulas y acercarlas al contexto profesional. Si perdónenme la expresión, leñe, si queremos formar un carpintero, pues que mejor que vaya a un taller de carpintería y que pueda hacer unas prácticas para efectivamente saber construir un armario o una mesa, ¿no? En Colombia, Germán Ospina, en Colombia estamos atravesando una crisis de modelo educativo, complejo de explicar. ¿Qué sugiere usted como profesor y cómo iniciar el proceso de transformación? Bien, léanse ustedes ese informe McKinsey, el resumen que les he hecho, y efectivamente pensar que cualquier modelo educativo, cualquier sistema educativo puede mejorarse en 5 años, pero búsquense ustedes un modelo cercano. Es decir, no quieran ustedes imitar a Singapur, también sean ambiciosos. No se trata de que si iba a hacer Venezuela, desgraciadamente no, ¿no? Pero si Ecuador es un poco mejor que Colombia, no imiten ustedes a Ecuador. Váyanse ustedes a lo mejor a un país un poquito digamos, más avanzado en, digamos, la escala de desempeño, ¿no? Bueno, no, me están avisando que tengo que ir despidiéndome. Me he quedado sin responder a Andrés Felipe Mendoza y a Rocío Silva. Pues bueno, lo lamento, simplemente, bueno, pues que ha sido un placer estar con ustedes, intentar
explicar cuál es el concepto de liderazgo, cómo un buen líder efectivamente es aquel que busca la calidad de la enseñanza, y si me tengo que quedar con una expresión que quiero transmitirles a ustedes como profesores, como maestros, como docentes, formadores, es que el producto de nuestras acciones es el alumno o la alumna. Son nuestros productos. Así que, desgraciadamente o afortunadamente, las personas del mañana, los jóvenes trabajadores y líderes políticos, sociales, económicos, culturales de nuestros países, de nuestras naciones, van a ser producto de la formación que recibieron de personas como usted y como yo. Así que cada día que se levanten, hagan lo mejor que puedan por sus alumnos, porque ese es el resultado de su trabajo. Muchas gracias a todos, buenos días, buenas tardes y buenas